Muy buenos días, chicos. El día de hoy empezamos tema nuevo. Vamos a ver el tema de los determinantes, los pronombres y los artículos, que son aquellas palabritas que acompañan a los sustantivos. Para esto, pues vamos a ver tres capítulos del libro: el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5. Parece pues que fuese mucho tema, pero no. Les aclaro que estos tres capítulos pues hablan del mismo tema. Tanto es que en el libro pues se reparten por una página, es decir, esto que vamos a ver lo encuentran en la página 70, 71 y 72 de su libro. Entonces, como ven, son tres capítulos de un mismo tema, pero es cortico. Entonces empecemos. ¿Listo, muchachos? Eh, Vamos a empezar por definir qué son determinantes, pronombres y artículos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los sustantivos, ¿cierto? Que recordemos, los sustantivos son palabras, nombres que les damos a personas, lugares, animales, objetos, sentimientos, ¿cierto? Eh, Ellos van precedidos, ¿cierto? Es decir, que antes de ellos hay palabras. Estas palabras, ¿qué hacen? Presentan a los sustantivos, ¿cierto? Como un, el, la, los, ¿cierto? Las, unos. Todas estas palabritas se les conoce como determinantes y pronombres, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de determinantes y artículos estamos hablando casi de lo mismo. Ya ahorita explico cómo su diferencia. Pero entonces empecemos a ver una por uno. Los determinantes. Entonces, ¿qué son los determinantes? Pues los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo para actualizarlo y concuerdan en él con género y número. Es decir, ¿cómo así? ¿A qué se refiere el profesor cuando dice que son palabras que acompañan al sustantivo para actualizarlo? Son palabras como un, mire, o como el, que utilizamos, ¿cierto? Para mostrar cuál es el sujeto de la oración o cuál es el sustantivo, ¿cierto? Entonces, miren, conocimos un cantante. Entonces, esto es un determinante, un artículo determinante, de hecho. Y el vocalista es un artículo, ¿cierto? Determinado, y un es un artículo indeterminado. Entonces, estos determinantes, ¿cierto? Se utilizan para actualizar los sustantivos, por decirlo así. Los pronombres, muchachos, estos ya los venimos conociendo desde hace rato, son aquellos que, bueno, desempeñan la misma función del sustantivo y normalmente lo sustituyen. Es decir, que ellos pueden reemplazar al sustantivo. Eh, Se emplean para hacer referencias a personas o cosas, ¿listo? ¿Cuáles son esos pronombres? Pues nosotros los conocemos. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, ¿cierto? Eso es como lo que llamaríamos los pronombres. Ahorita más adelante los vamos a ver uno por uno. Aquí solo necesito como la, la definición. Entonces, mire, acá vemos que dice el veterinario vacunará al conejo, ¿cierto? Cuando dice el veterinario, él no es un pronombre, sino es un determinante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está acompañando al sustantivo. Pero en este caso, mire, dice él vacunará al conejo. ¿Quién es él? El veterinario, ¿cierto? Como aquí ya está reemplazando, ¿cierto? Mire, sustituyendo al sustantivo, esto es un pronombre, ¿cierto? Es como decir, yo vacunaré al conejo, pues yo es un sustantivo, ¿cierto? Yo es un pronombre que reemplaza al sustantivo, perdón, ¿cierto? Esto es como lo que hay que entender. Ahora vienen los artículos. Bueno, voy a hacer aquí un pausa antes de empezar con los artículos. Bueno, entonces, los determinantes y los pronombres tienen como tienen formas comunes, ¿cierto? Como les decía, digamos, hay un determinante que es el, que también es igualitico al pronombre él, ¿cierto? Entonces, aquí ya vienen como clases, categorías que no vamos a ver ahora, pero por ejemplo, están los indefinidos como palabras como uno, algunos, todos, o los demostrativos que es esto o eso. Bueno, esos son temitas que vamos a ver más adelante. Entonces, ya vimos que son determinantes, ya vimos que son pronombres. Ahora vamos a ver qué son los artículos. Como les decía ahorita más temprano, pues los determinantes son casi que lo mismo que los artículos. ¿Por qué? Porque los artículos son un tipo de determinante, ¿cierto? Que se antepone al sustantivo, es decir, que está antes del sustantivo, no lo reemplaza, está siempre antes, no reemplaza. ¿Para qué? Para marcar el género y número.
¿Cuál es el género? Masculino y femenino. Y el número, singular y plural. Entonces, y expresar lo que designa el sustantivo si es conocido o desconocido. Eso es como la función que busca el artículo, ¿cierto? Eh, los artículos pueden ser determinados, ¿cierto? Cuando usamos, por ejemplo, el, la, los, las. Esos son los artículos determinados. O están los artículos indeterminados, ¿cierto? Que los artículos indeterminados son como un, una, unos, unas. ¿Listo? Estas son las clases de artículos. Entonces, primordial aprendernos pronombres y artículos. ¿Por qué? Porque los determinantes es lo mismo que los artículos básicamente, ¿cierto? Entonces, importante que nos aprendamos esto, muchachos. Bueno, esto lo voy a subrayar así. Ahorita, esto es lo que teníamos que ver como por significados de los tres, del capítulo 3. Entonces, por favor, aquí vamos a hacer una pausa en el video después de que les explique que hay que copiar. Copiamos, hacemos el taller y continuamos con el video. ¿Listo, chicos? Entonces, el título va a ser los determinantes, los pronombres y los artículos. ¿Listo? Copiamos la definición de los determinantes, copiamos la definición de los pronombres, ¿cierto? Miren, los determinantes del subtítulo están en rojito y lo que hay que copiar está en azul. Los pronombres están en amarillo y en rojito lo que hay que copiar. Esto está en la página 70, muchachos. Y por último, copiamos lo que dice los artículos, el subtítulo, ¿cierto? Ya está subrayadito. Y lo que hay que copiar aquí en moradito, en rojito. ¿Sí? Recuerden que esto aparece en la página 70. Y por último, de esta página, recuerden que todavía no acabamos, van a solucionar el punto 1 y 3 del taller. El primero es identificar los artículos que hay unos títulos de unas películas, ¿cierto? O por ejemplo, mire, Los Increíbles. ¿Cuál es el artículo? Pues los, ¿cierto? Que es un artículo determinado que está en masculino y plural. Eso es lo que hay que escribir. ¿Con qué? Con estos tres que aparecen acá. El punto 2 no se hace, no se hace, no se hace. Vamos a hacer el punto 3 que nos dice que señalemos, es decir, encerrar, subrayar los artículos determinados que aparecen en el cartel. Entonces, ustedes van a buscar qué artículos determinados hay y los subrayan, ¿listo? No es más, eso es lo que hay que hacer por la página 70. Vamos a pasar ahora al siguiente capítulo, que sigue hablando del mismo tema. Vamos a hablar ahora de los pronombres personales. Entonces, los pronombres personales. Como ya habíamos visto, los pronombres son palabras, ¿cierto? Que desempeñan la misma función que los sustantivos, ¿cierto? Y cuando hablamos de los pronombres, pues hacen referencia a las personas que intervienen en una oración, ¿cierto? Cuando hablamos de las personas, se decimos que existe una primera persona, ¿cierto? Que es quien habla, ¿cierto? La segunda persona, cuando yo digo primera persona, el quien habla, pues soy yo, ¿cierto? O en plural, nosotros. La segunda persona es a quién se habla, ¿cierto? Por ejemplo, el tú o el usted, o en plural, ustedes, ¿cierto? O vosotros. Y la tercera persona de los pronombres, muchachos, es de quién se habla, ¿cierto? Es decir, del él, ella o ellos, ¿cierto? Que es ellos o ellas. Estas son las tres personas de los pronombres. Se llaman pronombres personales porque hablan pues, de personas. Se utilizan para definir personas, bueno, en algunos casos, animales. Resulta que estos pronombres personales, ¿cierto? Que tienen primera, segunda y tercera persona, se dividen en pronombres tónicos y en pronombres átonos. ¿Por qué? Dependiendo como del uso que se le dé. Entonces, mire, cuando hablamos de pronombres tónicos, aquí vemos una tablita. Acá, singular, plural, primera, segunda y tercera persona. Entonces, miren, el singular de la primera persona de un pronombre tónico es yo, mi o conmigo, ¿sí o no? Y en plural, pues será nosotros o nosotras. En la segunda persona, el singular es tú, usted, ti o contigo. ¿Mm? Y el plural sería ustedes, vosotros o vosotras. En la tercera persona, el singular es él, ella, ello, sí o consigo, ¿cierto? Consigo mismo, como dirían en algunas oraciones. Y en el plural es ellos, ellas, sí y consigo, ¿listo? Esto es como lo que llamaríamos pronombres personales tónicos. Y está por otro lado los pronombres personales átonos, ¿cierto? Que, bueno,
se ubican antes o después de los verbos, ¿cierto? Y a veces forman una sola palabra con él. Entonces, veamos aquí como algunos ejemplos. Entonces, en singular encontramos pronombres átonos como me, te, le, la, lo, se, ¿cierto? Y en plural como nos, os, les, las, los, se, ¿cierto? Como, por ejemplo, no sé, entrégaselo, ¿cierto? Esto es, ahí está uniendo en el verbo es entregar, ¿cierto? Pero yo digo entrégaselo, le estoy metiendo pronombres al verbo, ¿cierto? Estoy usando el se y el lo, ¿cierto? Que es para complementar la palabra, ¿cierto? Para que el verbo tenga género y tenga número. Para eso se utilizan, ¿listo? Esto es, muchachos, la parte del tema de los pronombres personales. Copiamos, hacemos el taller, paramos y luego continuamos con el video. ¿Listo, chicos? Entonces, el título, esto está en la página 71. En la página 71 el título es Los pronombres personales. ¿Listo? Copiamos, por favor, este parrafito. Este parrafito se ve grande, muchachos, ¿sí? Pero no lo es como tres rengloncitos en su cuaderno. Copiamos el parrafito, recuerden página 71, y copiamos las dos tablitas. Para copiar las dos tablitas hay que poner subtítulos. Entonces, pronombres tónicos, dos puntos, y hacen la tabla. Pronombres átonos, dos puntos, y hacen la tabla. Y por último, solucionamos el taller aplica de esa página 71. De este taller, solo vamos a solucionar el punto 2. El punto 2 es sustituir unas palabras que están resaltadas, ¿cierto? Mírenlas por aquí, ¿cierto? Las tenemos que sustituir, ¿qué? Pues por el pronombre personal adecuado, el que sea el correcto, ¿listo? Hacen las tres oraciones y, entonces, miren, por ejemplo, acá dice, no toques esa caja, o correctamente sería, no la toques, ¿cierto? Entonces, bueno, por favor, vamos a corregirlas, ¿listo? Y eso es lo que hay que hacer por el tema del taller de la página 71, tema pronombres personales. Nos vamos ahora a los pronombres posesivos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo son estos. Entonces, como su nombre lo dice, ¿cierto? Son palabras que expresan posesión, es decir, que alguna cosa tiene dueño, ¿cierto? Esto que en relación a las personas gramaticales, ¿qué son las personas gramaticales? Pues la primera, segunda y tercera persona, singular y plural, eso es lo que se llamarían personas gramaticales, ¿listo? Eh, ¿Cuáles son los posesivos que van? Pues las más conocidas es mi o tus, ¿cierto? O mío o tuyas, en variación de género y persona. Entonces vamos a ver esta tablita para entenderlos un poquito más. ¿Listo? Mire, primera persona, segunda persona, tercera persona. Si el poseedor es uno o son varios y si es singular o plural, ¿cierto? Entonces, mire, primera persona, si el poseedor es uno en singular, se diría mío o mi, ¿cierto? Mi perro o ese carro es mío, ¿sí? En plural, míos o mis. Cuando son varios, ¿cierto? De la primera persona, entonces sería nuestro, ¿cierto? Es nuestro perro en singular o nuestros perros en plural, ¿cierto? La segunda persona, como ya saben, es usted o tú. Entonces, en uno, tuyo o tú. Entonces, tu perro o ese carro es tuyo. Tuyos o tus. Luego están la segunda persona, los que son varios, ¿cierto? Entonces, vuestro, vuestro carro o vuestros perritos, ¿cierto? En plural. Y la tercera persona, es que estos temas son muy rápidos, chicos. La tercera persona, pues es cuando hay uno o varios, se utiliza siempre el mismo en el singular, entonces es suyo o suya, ¿cierto? O su, entonces ese perro es suyo o su perro, ¿cierto? En plural, pues suyos, suyas o sus, ¿listo? Es muy sencillo, pues para tener esto siempre en cuenta, pues hay que estar viendo pues estas tablitas. Entonces, bueno, aquí vemos algunos ejemplos, chicos, si los quieren leer. Esto era todo, pues, por el tema de los posesivos. Ven que eran unos temas muy cortos, entonces vamos a tomar apuntes. El título es Los posesivos, por favor. Ya estamos ya terminando ahora sí nuestra actividad el día de hoy. Vamos a copiar este parrafito que está en amarillo. Esto está en la página 72, ¿listo? Este parrafito y van a copiar esta tabla, ¿listo? Eso está en su cuaderno, chicos. Copiamos la tabla. Y por último nos vamos al taller. Este tallercito, chicos, vamos a hacer el primer punto que dice completa el texto en el cuaderno. Entonces vemos que hay unos puntos sucesivos. Ahí deben ir artículos posesivos, pronombres posesivos. Entonces los reemplazan, por favor, por los correctos. Y van a hacer el tercer punto que es localizar los posesivos en estas oraciones. No los van a analizar, solo los van a buscar, ¿cierto? Por ejemplo, mire, por su parecido, imagino que es amigo tuyo. Entonces, su es
un posesivo, lo subrayan. Y así con las otras oraciones. ¿Listo, chicos? Entonces, si no entendieron, si tienen dudas, ya saben, me pueden preguntar, me pueden escribir de 7 de la mañana a 3 de la tarde, que estén muy bien, chicos.